Historia 1. El sacerdote que fue arrastrado por algo invisible en el cementerio de una iglesia en Zacatecas. Me llamo José Antonio. Soy sacerdote y durante más de 18 años he trabajado en la parroquia de San Miguel Arcángel en un pequeño pueblo de Zacatecas, México. Lo que voy a contarles ocurrió hace unos 3 años, en una noche fría de otoño, cuando el viento se colaba entre las lápidas del cementerio que está justo al lado de la iglesia. Era un día especial. La comunidad se preparaba para las festividades de Todos los Santos, y esa noche decidí hacer una oración y bendición en el cementerio, algo que solía hacer para proteger el lugar y a quienes visitaban las tumbas. Recuerdo que era casi medianoche. El silencio era absoluto, salvo el susurro del viento y el crujir de las ramas secas. Estaba solo, caminando entre las tumbas, rezando en voz baja. De repente sentí una presencia extraña, como si algo invisible me observase desde la oscuridad. No podía ver nada, pero el aire se volvió pesado, tenso, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Fue entonces que, sin aviso, sentí un tirón violento en mi sotana, como si una fuerza invisible me arrastrara hacia el suelo con una fuerza descomunal. Traté de resistirme. Grité pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. El suelo bajo mis pies parecía abrirse. La tierra se levantaba y quedaban marcas profundas, donde sentí que algo me había sujetado con uñas o garras invisibles. Intenté levantarme, pero la fuerza me mantuvo tirado, incapaz de moverme. En esa lucha desesperada, escuché un suspiro, un murmullo como de un lamento que parecía salir de las mismas entrañas de la tierra. Sentí frío, un frío que se metía en los huesos. De pronto, como si esa fuerza se cansara, fui liberado y pude levantarme tambaleándome. Miré alrededor, pero no había nadie, ni sombra, nada que explicara lo que acababa de pasar. Lo más inquietante fueron las marcas en la tierra, profundas y alargadas, como si unas garras invisibles hubieran desgarrado el terreno y que no se borraron con el viento ni con la lluvia en los días siguientes. Desde entonces no volví a hacer oraciones solo en el cementerio por la noche, y sentí que algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo, aún habita entre esas tumbas. No era la primera vez que sentía presencias extrañas en ese lugar, pero aquella noche fue la experiencia más terrorífica que viví, algo que aún me pesa en el alma y que no puedo explicar con palabras. Muchos fieles me preguntaron qué me pasó, pero siempre les respondí que fue una prueba de fe, aunque la verdad es que todavía tengo miedo de volver a esa parte del cementerio cuando cae la noche. Desde entonces, noté que los animales del pueblo evitan esa zona, y algunas personas aseguraron haber visto sombras moviéndose entre las tumbas sin razón aparente. No sé qué fue aquello que me arrastró, solo sé que no era humano ni natural. Esa noche, en el cementerio de Zacatecas, me enfrenté a una oscuridad tan profunda que hasta el aire parecía estar impregnado de ella. No busco asustar a nadie, solo quiero compartir lo que viví, para que otros estén alertas y respeten ese lugar sagrado que, a veces, guarda secretos que no deberían ser perturbados. Historia 2. La misa donde los fieles hablaban en lenguas sin saber por qué, en un templo de San Antonio. Me llamo Miguel Ángel, soy sacerdote y llevo más de 15 años sirviendo en la iglesia de San Antonio, en un pueblo pequeño de México. Lo que voy a relatarles sucedió hace poco más de 1 año, en una misa aparentemente normal, pero que terminó siendo una de las experiencias más desconcertantes y aterradoras de mi vida sacerdotal. Era un domingo cualquiera. La iglesia estaba llena de fieles tranquilos, como siempre, esperando escuchar la palabra y participar en la comunión. La celebración comenzó sin ningún indicio de lo que estaba por ocurrir. Yo oficiaba la misa con la calma habitual,
pronunciando las oraciones, las lecturas, todo en orden. Pero al llegar a la homilía, algo extraño empezó a ocurrir. De repente, varios fieles comenzaron a murmurar palabras que no reconocía, sonidos que no tenían sentido en ningún idioma contemporáneo. Al principio pensé que quizás estaban rezando en silencio o en voz baja, pero entonces esas voces fueron subiendo de volumen y parecían formar un coro extraño, un murmullo que se entrelazaba en idiomas que yo jamás había escuchado. Fue como si todos, sin saberlo, empezaran a hablar en lenguas muertas, lenguas antiguas que no tienen registro en los libros. Miré a los asistentes y vi que sus ojos estaban vidriosos, algunos con expresiones de desconcierto y otros con un semblante que podría describir como poseído. Intenté interrumpir la misa, pero la voz de cada persona se mezclaba formando un sonido inhumano, casi gutural y a la vez melódico, como un canto oscuro que parecía provenir de otra dimensión. El ambiente dentro del templo se volvió denso, la luz natural parecía opacarse y una sensación de frío intenso se instaló en el aire. Los fieles, sin poder controlar lo que decían, seguían pronunciando esas palabras incomprensibles que resonaban en cada rincón del templo. Algunos empezaron a temblar, otros a llorar sin razón aparente, y varios cayeron de rodillas, como rendidos ante una fuerza invisible. Traté de orar para detener aquello, para traer paz, pero mi voz era ahogada por el coro de lenguas que no tenía sentido, pero sí una energía oscura palpable. Después de lo que parecieron interminables minutos, la voz se fue apagando lentamente. Los fieles regresaron a la normalidad sin entender qué había sucedido. Nadie pudo explicar cómo todos empezaron a hablar ese lenguaje desconocido, ni por qué ocurrió justo en esa misa. Desde ese día, la comunidad se muestra inquieta. Algunos fieles dejaron de asistir, temerosos de que algo maligno se haya infiltrado en el templo. Yo, por mi parte, siento que ese día una puerta invisible se abrió, permitiendo que algo antiguo y oscuro se manifestara entre nosotros. No puedo negar que esa experiencia me hizo cuestionar muchas cosas de la fe y de lo que se esconde más allá de lo visible. Lo que viví en esa misa en San Antonio no tiene explicación lógica ni religiosa clara. Solo sé que fue real y que dejó una marca imborrable en todos los presentes, y en mí, como sacerdote, que aún teme volver a celebrar en ese lugar sin sentir una presencia que no debería estar allí. Historia 3. El retrato de una monja que cambiaba de expresión durante la madrugada en un convento de Granada. Me llamo Sor Lucía, nací en Zaragoza, pero hace ya más de 10 años que vivo en el convento de Santa Águeda, un antiguo edificio ubicado en las afueras de Granada. No suelo hablar de estas cosas, porque dentro de los muros del convento estamos acostumbradas al silencio, a la oración y al recogimiento, pero desde que esto ocurrió, no he podido tener una noche de sueño tranquila. Algo se rompió dentro de mí, algo que me hace dudar si realmente siempre hemos estado solas en este lugar. Todo empezó de forma sutil, con comentarios que se compartían en voz baja durante el desayuno o después del rosario nocturno. ¿Viste el retrato?, me dijo una tarde Sor Inés, con el rostro pálido. Yo no entendía a qué se refería. Fue entonces que comenzó a mencionarse aquel viejo cuadro colgado en el pasillo que conecta la capilla con el refectorio, el retrato de la Madre Soledad, una antigua superiora que había dirigido el convento a mediados del siglo XIX. El cuadro estaba allí desde antes de mi llegada. Siempre lo vi como un objeto más, envejecido por el tiempo, con el marco de madera gastado y cubierto por una capa fina de polvo que nunca lográbamos mantener limpia por mucho tiempo. Pero a partir de aquella conversación,
Empecé a fijarme en detalles que antes no notaba. En una de las noches, mientras me dirigía a la cocina para buscar agua, pasé frente al retrato y sentí que la mirada de la madre me seguía. Me detuve. Observé el rostro con más atención. Había algo raro en su expresión. No era el gesto sereno y solemne que siempre había visto. Esa noche, juraría que tenía una ligera sonrisa, apenas perceptible, como si supiera algo que yo no. Al día siguiente, lo comenté con Sor Marta, una de las más ancianas del convento. Ella no me respondió de inmediato. Solo me miró con una mezcla de tristeza y resignación. Finalmente dijo: «No eres la primera. Desde hace generaciones, algunas lo han notado, pero es mejor no hablar demasiado». Aquella respuesta me inquietó más de lo que hubiera querido admitir. Con el pasar de los días, otras hermanas comenzaron a decir lo mismo. Una noche, Sor Clara entró en la capilla gritando, asegurando que el retrato había cambiado. Dijo que la Madre Soledad la estaba mirando con los ojos llenos de lágrimas y que incluso vio moverse su boca como si estuviera suplicando algo. Pensamos que era una alucinación, quizá por falta de sueño o exceso de oración, pero todo empezó a salirse de control. En diferentes madrugadas, las hermanas comenzaron a describir expresiones distintas. Algunas decían que el rostro sonreía de forma siniestra, otras que lloraba, y una vez, Sor Mercedes aseguró que el retrato tenía la boca abierta como si estuviera gritando. Aunque el sonido no salía, decidimos hacer guardias nocturnas en grupo. En una de esas noches, fui yo quien la vio cambiar. Eran cerca de las 3 de la madrugada. Estábamos 3 hermanas en silencio, rezando en voz baja. La luz de una vela proyectaba sombras danzantes en la pared. Yo levanté la vista hacia el retrato y sentí un escalofrío recorrerme la columna. El rostro de la madre ya no era el mismo. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su boca entreabierta mostraba dientes afilados y su expresión era de puro odio. Cerré los ojos con fuerza. Pensé que estaba imaginando cosas, pero cuando volví a mirar, la expresión había cambiado otra vez. Ahora lloraba, lágrimas oscuras que parecían descender de su rostro pintado como si fueran reales. No podía respirar. Sentí que algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Después de eso, varias hermanas enfermaron. Una se desmayó justo frente al retrato. Otra comenzó a hablar en sueños con una voz que no era la suya. Una tercera desapareció por horas dentro del convento y fue encontrada en el desván, con las manos cubiertas de tierra y los ojos perdidos, diciendo que la madre la había llamado. Intentamos bendecir el cuadro. Invitamos a un sacerdote exorcista, pero el día que debía llegar, su coche se averió misteriosamente 3 veces en el camino. Cuando por fin logró llegar, se negó a entrar al convento. Dijo que sentía una presencia pesada y que no se trataba de una simple perturbación espiritual, que allí dentro había algo que se alimentaba de nuestra fe y del silencio del lugar. Una noche, Sor Teresa, la Madre Superiora actual, tomó la decisión de cubrir el retrato con un paño blanco. Durante un tiempo, pareció que las cosas se calmaron, pero entonces empezamos a escuchar ruidos extraños, pasos en los pasillos cuando todas dormíamos, golpes suaves en las puertas, suspiros detrás de las paredes. Y luego, una madrugada, el paño apareció en el suelo, rasgado en tiras, como si alguien lo hubiera arrancado con furia. El retrato estaba ahí de nuevo. La expresión de la Madre Soledad era completamente distinta. Tenía los labios cosidos y los ojos girados hacia arriba, mostrando solo el blanco. Desde ese día, nadie volvió a pasar sola por ese pasillo. Nadie se atrevió a mirarla por mucho tiempo. Algunas hermanas aún la ven cambiar, pero ya no lo comentan. Es como si el miedo se hubiera instalado dentro de cada una.
en silencio. He pensado muchas veces en marcharme, pero siento que ella no lo permitiría, que si me fuera, algo me seguiría, algo que ahora ya forma parte de mí, porque desde aquella noche en que vi su rostro transformarse, he tenido sueños donde estoy frente a un espejo, y mi reflejo sonríe, llora o grita, pero yo no estoy haciendo nada, como si otra cosa viviera dentro de mí, algo que me observa desde el otro lado del vidrio. No sé qué fue la Madre Soledad en vida, ni qué clase de pacto hizo para que su espíritu quedara anclado a ese retrato. Solo sé que no está en paz y que, por las noches, cuando todo está en silencio, su presencia se hace tan real como la de cualquier hermana que duerme en esta casa. Tal vez, un día, alguien logre romper la conexión que mantiene ese rostro vivo. Pero hasta entonces, el retrato seguirá allí, esperando a que alguien lo mire por demasiado tiempo, esperando a que una más caiga bajo su mirada cambiante. Y cuando eso pase, será imposible saber si el grito que escuchamos en la madrugada es de una hermana o de la madre que nunca se fue. Historia 4. La hostia que se negó a consagrarse en presencia de un obispo en Durango. Me llamo Ernesto, soy sacerdote y durante casi 20 años he servido en la diócesis de Durango, en una parroquia antigua construida sobre ruinas coloniales, rodeada de montañas y caminos de tierra que se pierden entre árboles secos y piedras cubiertas de musgo. Nunca me había atrevido a hablar de lo que ocurrió aquella tarde, no por miedo a que no me creyeran, sino porque todavía siento que algo quedó abierto en ese altar, como si lo invisible nos estuviera vigilando desde entonces, esperando una nueva oportunidad para manifestarse. Todo sucedió durante una misa especial, un evento solemne que habíamos organizado con meses de anticipación para recibir al obispo de la región. Era un hombre de carácter severo pero justo, respetado por todos, alguien que inspiraba obediencia solo con su presencia. Ese día, el templo estaba más lleno de lo habitual. Las campanas repicaban, las flores decoraban el altar y los fieles se acomodaban en silencio, vestidos con sus mejores ropas. La misa comenzó con normalidad y yo me encargaba de asistir al obispo en cada paso del ritual. Todo parecía fluir con la misma calma y solemnidad de siempre, hasta que llegó el momento de la consagración. El obispo alzó la hostia entre sus manos, pronunció las palabras sagradas con claridad y bajó la mirada como dictan los pasos litúrgicos. Pero algo no estaba bien. Su rostro cambió en cuestión de segundos. Primero fue una expresión de desconcierto, luego de repulsión. La hostia, que debía representar el cuerpo de Cristo, había cambiado de forma. Ya no era blanca ni suave. En apenas unos instantes se tornó grisácea, con una textura húmeda y bordes negruzcos. El olor que emergió fue insoportable. Era como carne muerta, descompuesta, con una mezcla de sangre coagulada y podredumbre. El obispo no dijo nada. Me miró en silencio, bajó la hostia y pidió una nueva. Pensamos que podía haber sido un error, algún defecto en el pan. Le entregué otra, sacada directamente del sagrario. Esta vez la consagración fue aún más tensa. Al alzarla, la hostia comenzó a mancharse con una sustancia oscura que brotaba desde el centro. No era sangre, no del todo. Era espesa, casi negra, como brea tibia. Nuevamente, el olor se hizo insoportable y algunos fieles comenzaron a taparse la nariz, creyendo que algún animal muerto estaría cerca del templo. Pero no había ningún animal, solo la hostia, podrida, rechazada por algo que ninguno de nosotros podía ver. El obispo se detuvo, se alejó del altar y me pidió que cerrara el sagrario. Me dijo al oído que algo no estaba bien en ese lugar. A pesar de su posición y experiencia, noté el miedo en su voz. Intentó por tercera vez.
Esta vez trajo su propia hostia, una que había bendecido previamente antes de salir de la catedral. La tomó entre sus manos, rezó con fuerza, casi con desesperación, y en el preciso momento en que debía consagrarla, la hostia se quebró sola, en 3 partes, como si algo desde dentro la hubiese partido. No hubo viento, no hubo temblor, solo el silencio pesado de una iglesia llena de gente que no entendía qué pasaba, y un obispo sudando frío, con los ojos clavados en aquel altar como si mirara al mismo infierno. Después de ese día, nadie volvió a hablar abiertamente de lo ocurrido. El obispo ordenó que esa iglesia no celebrara más misas por una semana y que se hiciera una limpieza espiritual intensa, con sal bendita, agua, oraciones de liberación y hasta exorcismos. Ningún sacerdote quiso oficiar los primeros rituales. Finalmente lo hice yo, acompañado de 2 monjas y un seminarista joven. Durante la oración, escuchamos golpes dentro del sagrario cerrado, como si algo se revolviera ahí dentro. El seminarista vomitó, las monjas lloraban. Una de ellas decía sentir que alguien la tocaba desde atrás, pero cuando se giraba, no había nadie. En los días siguientes, los animales del pueblo comenzaron a comportarse de forma extraña. Gatos maullaban toda la noche frente a las puertas del templo. Perros aullaban sin cesar mirando el campanario. Las aves dejaron de posarse en el techo de la iglesia. Una noche me atreví a revisar los registros antiguos del templo. Encontré un libro escondido detrás de un tabique suelto en la sacristía. No tenía título. Estaba lleno de anotaciones con letra irregular, escritas por varios sacerdotes que habían estado allí entre los siglos XVIII y XIX. Hablaban de sucesos extraños, de hostias que sangraban sin explicación, de objetos sagrados que desaparecían y volvían manchados de ceniza. Incluso mencionaban que, en el lugar exacto donde se alzaba el altar, había existido una prisión clandestina en tiempos coloniales, donde ejecutaban a rebeldes, herejes y brujas. Uno de los textos decía: «Donde se levantó el cuerpo de Cristo, antes se derramó sangre inocente y maldita, y la tierra aún no olvida». Desde entonces comprendí que quizá no era la hostia la que fallaba, sino el suelo que la rechazaba. Algo allí, bajo nuestros pies, impide que lo sagrado habite. He cambiado de parroquia, pero a veces sueño con el olor, con ese olor a carne podrida que subía del altar como un aviso, como un rechazo. La última vez que hablé con el obispo fue hace 6 meses. Me dijo que nunca volvió a celebrar misa sin pensar en Durango, que cada vez que eleva la hostia, teme que ocurra de nuevo, y que si vuelve a suceder, esta vez no podrá seguir negando lo que ambos sabemos, que a veces el mal no se manifiesta con gritos ni demonios visibles, sino con un silencio que lo pudre todo desde adentro, como esa hostia, como aquel templo, como la fe que, desde entonces, ya no siento tan firme como antes. Historia 5. La sombra que caminaba sobre los techos del seminario del Paso, cada medianoche. Me llamo Alejandro Ramos. Fui seminarista durante 4 años, en un antiguo edificio ubicado en las afueras del Paso, Texas, muy cerca de la frontera con México. Entré a los 18, con una fe firme y una convicción profunda de que mi vocación era real. Lo que experimenté en ese lugar me cambió para siempre, y aunque no abandoné completamente mi camino espiritual, ya no soy el mismo desde que fui testigo de lo que vivía sobre nuestros techos cada medianoche. El seminario estaba rodeado de silencio, campos secos y un muro de piedra que lo aislaba del resto del mundo. Construido hace más de un siglo, el edificio había sido antes un hospital militar y, según algunos rumores, también una prisión en la época de la Guerra Civil. Aunque nunca encontré documentos oficiales que lo confirmaran, las paredes respiraban una historia pesada.
Desde la primera semana, los seminaristas mayores nos advertían en tono de broma que evitáramos asomarnos a las ventanas después de las 12. Decían que una figura caminaba por el techo, pero que si la veías directamente, podías perder la razón. Pensé que eran historias para asustar a los nuevos, pero con el tiempo me di cuenta de que no lo decían en broma. Uno de ellos, Joaquín, me contó que en su primer año había escuchado pasos sobre su cuarto a las 00:15. Subió al dormitorio más alto, abrió la ventana y lo vio. Una figura encapuchada caminando lentamente por el borde del tejado. No corría, no miraba hacia abajo. Simplemente iba y venía de un extremo al otro, como si patrullara el lugar. Le pregunté si lo había visto claramente, y me respondió que no, que había algo en esa figura que le impedía enfocar bien, como si el aire alrededor de ella estuviera distorsionado, o como si la propia noche se replegara para no tocarla. Comencé a prestar atención, y no tardé mucho en comprobarlo por mí mismo. Una noche, mientras leía en la cama con la lámpara encendida, escuché pasos sobre el techo. Eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies sobre las tejas. Miré el reloj, 00:17. Pensé en levantarme, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. Esa misma noche, alguien golpeó la puerta de mi cuarto 3 veces sin decir nada. Abrí y no había nadie. Pregunté a mis compañeros por la mañana, pero todos lo negaron. El viernes siguiente, subí discretamente con 2 seminaristas más al desván, desde donde se podía ver el techo central. Apagamos las luces y esperamos en silencio, y a las 00:13 lo vimos. No era un reflejo, no era una sombra proyectada por la luna. Era algo real, caminando despacio, con una túnica negra que le cubría todo el cuerpo. Sus pasos no hacían ruido desde donde estábamos, pero lo veíamos avanzar con una rigidez extraña, como si no doblara las articulaciones. Uno de mis compañeros comenzó a rezar en voz baja. El otro simplemente se levantó y salió corriendo. Desde ese día, no volvió a subir al desván. Nunca volvimos a hablar del tema con nadie fuera del grupo, pero sabíamos que algo estaba mal. No era una alucinación colectiva. Cada viernes esa figura regresaba, siempre a la misma hora, siempre repitiendo el mismo trayecto, de un extremo del seminario al otro, sin mirar hacia abajo, sin detenerse. Una vez intentamos grabarla. Subimos con una cámara vieja de video y esperamos. Pero al día siguiente, la cinta estaba vacía. Solo había estática y un sonido distorsionado, como si alguien respirara cerca del micrófono. El rector del seminario evitaba hablar del tema, pero uno de los sacerdotes mayores, el padre Nicolás, se acercó a mí en la capilla una noche y me dijo: «Lo que ves no está vivo, pero tampoco está muerto. Está atrapado en este lugar porque fue condenado aquí». No quiso decir más, pero su mirada estaba cargada de una verdad que no necesitaba palabras. Investigando por mi cuenta, encontré referencias antiguas a un seminarista que desapareció en 1934. Nunca lo encontraron, solo hallaron su túnica rasgada en el campanario y un crucifijo quemado. En los registros internos del seminario se decía que tenía comportamientos extraños, que hablaba solo por las noches y que afirmaba ver a alguien parado fuera de su ventana cada madrugada. El mismo patrón, los mismos detalles, como si todo se repitiera en ciclos. Algunos viernes la figura desaparecía por semanas, pero siempre regresaba, como si necesitara recordarnos que seguía allí, caminando en la frontera entre nuestro mundo y el otro. Una noche cometí el error de asomarme demasiado. Quise verle el rostro. Me apoyé en la ventana del cuarto más alto, y cuando lo vi acercarse, sentí un mareo tan fuerte que caí de rodillas. No vi su cara. No tenía rostro. Era una mancha de oscuridad pura, como si el vacío tuviera forma.
Y en ese momento escuché una voz dentro de mi cabeza. No venía del techo, sino de dentro de mí. Me dijo: «Tú también serás parte de este lugar». Desde ese día ya no fui el mismo. Comencé a tener pesadillas donde yo caminaba por el techo del seminario mientras otros me observaban desde abajo. En los sueños yo no podía detenerme. Siempre caminaba, una y otra vez, hasta que amanecía. Lo peor fue una noche en que desperté descalzo, con los pies llenos de tierra. No recuerdo haber salido del cuarto, pero estaba cubierto de polvo y con marcas de tejas en las plantas. Decidí dejar el seminario pocas semanas después. No pude continuar. Algo me decía que si me quedaba, eventualmente sería yo quien caminara sobre esos techos. Desde entonces, cada vez que paso cerca del edificio, evito mirarlo, porque sé que esa sombra aún está ahí y que si vuelvo a verla, podría no regresar. Hay cosas que no se deben presenciar dos veces, y esa figura, la que camina por el techo cada medianoche, es una de ellas. Historia 6. El coro de niños que cantaba sin existir en una iglesia cerrada en Asturias. Me llamo Javier Méndez. Nací y crecí en un pequeño pueblo del norte de España, en la región de Asturias, rodeado de montañas, niebla y un silencio que a veces se siente más espeso que el mismo aire. Viví casi toda mi vida a pocos metros de la antigua iglesia de San Martín, un templo que lleva cerrado desde hace más de 15 años por supuestas fallas estructurales, aunque todos en el pueblo sabíamos que eso era solo la versión oficial. La verdadera razón se perdió entre rumores, susurros y miedo. Lo que ocurrió en esa iglesia, nadie lo quiso contar nunca con claridad, pero todos evitaban acercarse, especialmente durante la noche. A mí me pasó algo que aún no consigo entender, algo que hasta el día de hoy no me deja dormir en paz. Todo empezó con los cantos. No sé exactamente cuándo comenzaron, pero puedo asegurar que no fue una ilusión ni una alucinación. Aquellos cantos eran reales. Aparecían siempre a la misma hora, entre las 3 y las 4 de la madrugada. Eran voces infantiles, afinadas, puras, con un tono angelical que no parecía de este mundo. La primera vez que los escuché fue durante una noche de tormenta. Pensé que estaba soñando, porque a pesar del viento y la lluvia, las voces se oían con claridad, como si salieran de las paredes. Me levanté, fui hasta la ventana y abrí un poco la persiana. La iglesia estaba completamente oscura, como siempre. Sin embargo, las voces seguían sonando desde su interior, formando un coro que entonaba cánticos antiguos, en latín, con una perfección imposible de explicar. No eran grabaciones, no eran ruidos del viento, eran voces humanas, de niños, y estaban vivas. Durante los días siguientes intenté ignorarlo, pero cada madrugada era lo mismo. Algunos vecinos también comenzaron a hablar del tema, con nerviosismo. La señora Marisa, que vive justo frente a la iglesia, me confesó entre lágrimas que escuchaba los cantos todas las noches desde hacía meses, pero que no se atrevía a contarle a nadie. Dijo que, a veces, las voces se detenían de golpe, y entonces podía oír una sola voz de niño, cantando sola, como si se hubiera quedado rezagada del resto. Una noche decidí acercarme. No pude soportar más la curiosidad. Me vestí, tomé una linterna y salí. El pueblo dormía. La niebla era espesa y el frío calaba hasta los huesos. La iglesia de San Martín se alzaba entre la oscuridad como una carcasa vacía, con su fachada agrietada y las ventanas selladas con tablones de madera. Me paré frente a la gran puerta de roble y escuché. El canto era más fuerte allí. Eran decenas de voces cantando al unísono, como un coro celestial. Pero también había algo perturbador. La armonía perfecta de aquellas voces tenía un tono casi hipnótico, como si algo intentara atraerme, seducirme para entrar.
Caminé alrededor del templo y al llegar a la parte trasera, noté que una pequeña rendija de una ventana se había soltado. Me acerqué, subí sobre una piedra y miré dentro. Estaba completamente oscuro, pero el canto seguía, resonando por las paredes. Encendí la linterna y la apunté hacia el interior. No había nadie, solo bancos cubiertos de polvo, telarañas colgando de los techos y el altar partido. Pero las voces seguían, y lo más espantoso fue que la linterna comenzó a parpadear, y en medio de ese vaivén de luz, por un instante, juro que vi sombras pequeñas corriendo por el fondo, como siluetas de niños. Cerré los ojos con fuerza, bajé de la piedra y volví a casa corriendo. Esa noche no dormí. Al día siguiente, hablé con don Eloy, el ex sacristán de la iglesia. Tiene más de 80 años y vive solo. Al principio se negó a hablar, pero cuando le mencioné el canto, su rostro se descompuso. Me hizo pasar y, con la voz temblorosa, me contó lo que nadie más había tenido el valor de decir. Hace casi 2 décadas, un grupo de niños del orfanato local vivía en la rectoría anexa a la iglesia. El sacerdote de entonces organizaba ensayos de coro todas las tardes, y la comunidad venía a escucharlos cantar en las misas dominicales. Eran conocidos por su talento, su disciplina y por la belleza inusual de sus voces. Pero algo cambió. Una noche, después de una fuerte discusión entre el sacerdote y los monjes que ayudaban en el templo, ocurrió una tragedia. Según Eloy, los niños desaparecieron, todos, de un día para otro. La versión oficial fue que habían sido trasladados a otro centro, pero nadie los volvió a ver, y al sacerdote lo encontraron colgado en la sacristía días después, con un mensaje escrito en latín sobre su pecho: Adoremus eos qui cantant in tenebris. Nadie se atrevió a traducirlo en voz alta, pero yo lo hice. Adoremos a los que cantan en la oscuridad. Desde entonces, la iglesia fue clausurada, y el coro seguía cantando, pero ya no en presencia de vivos. Don Eloy me suplicó que no volviera a acercarme. Me dijo que quien escucha los cantos más de una vez comienza a soñar con ellos, y en esos sueños una voz te invita a entrar al templo, y si lo haces, no despiertas. Me reí al principio, pensé que era exageración, pero esa misma noche soñé. Soñé con la iglesia abierta, iluminada con candelabros antiguos, y los niños en fila, cantando, con túnicas blancas manchadas de sangre. Uno de ellos se volvió hacia mí. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros. Me extendió la mano y dijo: «Ahora tú cantas». Me desperté gritando. Desde entonces duermo con la radio encendida, con audífonos, con cualquier cosa que tape el sonido del exterior. Pero a veces, en medio de la música, los escucho. Siguen ahí, cantando, cada noche, y sé que algún día me volverán a llamar. Y temo no poder resistirme, porque hay algo en sus voces, algo que no es humano, algo que arrastra el alma y la encierra, nota por nota, dentro de esas paredes donde ya no queda nadie, excepto ellos, los niños que cantan sin existir. Historia 7. La campana que anunciaba muertes antes que ocurrieran en una parroquia de Hidalgo. Me llamo Roberto Castillo. Fui sacristán durante 17 años en una pequeña parroquia del estado de Hidalgo, México. Un templo escondido entre cerros, donde las noches son tan silenciosas que uno puede escuchar su propio corazón. La parroquia de Nuestra Señora de los Dolores tiene una historia larga, marcada por tragedias, epidemias y desapariciones. Pero entre todas las cosas extrañas que se contaban sobre ese lugar, ninguna se comparaba con lo que ocurría con la campana mayor, una campana de hierro antiguo, colgada desde hace más de 150 años en la torre del campanario, con grabados que nadie ha podido descifrar por completo, y que, según dicen los ancianos del pueblo, fue traída desde España por los
primeros frailes que fundaron la iglesia. Aquella campana, según la tradición, solo debía tocarse en momentos específicos, al inicio de misa, durante las bodas, en funerales o para anunciar desastres naturales. Pero con el tiempo empezó a tocarse sola, y siempre que lo hacía, alguien del pueblo moría en las siguientes 24 horas. No importaba si era joven, anciano, sano o enfermo. El tañido de la campana era como un llamado, una sentencia, una advertencia. La primera vez que lo presencié fue en una madrugada de abril. Me encontraba en la sacristía preparando todo para la misa del día siguiente, cuando escuché el sonido grave, vibrante y lento de la campana rompiendo el silencio de la noche. No había nadie en la torre. Subí corriendo, con la linterna temblando en mi mano, y comprobé que la cuerda estaba quieta, amarrada. Nadie había tocado la campana. Sin embargo, el aire todavía vibraba con el eco de su sonido. Al día siguiente, una mujer del pueblo, Teresa Galván, de apenas 30 años, apareció muerta en su cama. No había señales de violencia ni enfermedades previas. El médico no supo dar una explicación clara. Solo dijo que su corazón se detuvo mientras dormía. Desde ese momento, comencé a tomar nota. Cada vez que la campana sonaba sola, alguien moría. Lo confirmé con el párroco, padre Ignacio, un hombre anciano que llevaba más de 4 décadas allí. Él solo me miró y dijo: «No estamos aquí para entender, Roberto, solo para servir». Pero yo no podía ignorarlo. Empecé a sentir pánico cada vez que caía la noche, como si supiera que en cualquier momento ese sonido maldito volvería a resonar. La peor parte era el momento exacto en que sonaba. Siempre lo hacía entre las 2 y las 3 de la madrugada. El primer tañido era lento, profundo, y luego venía otro y otro más, como si la muerte misma bajara desde el cielo y tocara la campana con su propia mano. Una noche decidí grabar. Coloqué una cámara en el campanario, dejé todo listo y me encerré en la sacristía. A las 2:41 am, la campana sonó. Me levanté con un nudo en el estómago. Al día siguiente, revisé la grabación. No había nadie en la torre. Nada. Solo el movimiento del badajo golpeando el bronce por sí solo, como si una fuerza invisible lo impulsara. Esa vez fue don Eusebio, el panadero, el que murió. Tuvo un derrame cerebral mientras horneaba a la mañana siguiente. Había estado perfectamente bien la noche anterior. La noticia corrió por el pueblo como un veneno. Algunos decían que era una maldición antigua, otros que la campana había sido bautizada con sangre. Una anciana, doña Lidia, me contó que su bisabuelo fue uno de los albañiles que construyó la torre y que había muerto días después de ver a un hombre vestido de negro tocando la campana en plena noche, aunque nadie más lo vio. Con el paso de los años, las muertes anunciadas por la campana se volvieron más frecuentes. A veces pasaban semanas sin sonar. A veces sonaba 2 veces en una sola noche. En una ocasión, dobló 3 veces, y al día siguiente, una familia entera murió en un accidente de carretera. El miedo se apoderó del pueblo. Algunos se fueron, otros comenzaron a evitar mirar hacia la torre. Yo, por mi parte, comencé a notar que cada vez que sonaba, las aves del campanario huían, los perros ladraban con desesperación, y un frío extraño se colaba por las paredes, como si la muerte caminara entre nosotros antes de reclamar su presa. Una noche decidí enfrentarla. Subí al campanario armado con una cruz, agua bendita y mis oraciones. Me senté frente a la campana. Esperé. A las 2:37 am, el badajo se movió. La campana sonó. Estaba frente a ella. No había viento. No había vibración en el suelo. No había nadie. Pero el hierro se movía como si una mano invisible lo empujara con rabia. Grité, recé, arrojé el agua bendita. La campana sonó una segunda vez, más fuerte.
y entonces la vi. Una figura encapuchada, parada sobre la viga del techo, mirando hacia mí con ojos que no brillaban, sino que absorbían la luz. No habló, no se movió, solo estuvo ahí, mientras el sonido de la campana me atravesaba el pecho como un cuchillo. Bajé corriendo, temblando. Estuve enfermo 3 días. Al tercer día, murió el padre Ignacio. Un infarto fulminante. Nadie lo esperaba. Desde su muerte, la campana ha sonado menos veces. Pero cuando lo hace, todos saben lo que significa. En el pueblo, ya nadie pregunta por qué. Solo esperan. Algunos rezan. Otros se resignan. Hay noches en que me despierto antes de que suene, como si mi cuerpo lo supiera. Me siento, miro hacia la torre, y cuando el primer tañido resuena, cierro los ojos, sabiendo que alguien más no verá el amanecer. Nadie ha podido detenerla. Nadie se atreve a desmontarla. Una vez, un grupo de jóvenes lo intentó. Al día siguiente, uno de ellos apareció colgado en un árbol frente a la iglesia, con los oídos tapados con cera. Desde entonces, ni los más valientes se acercan al campanario. Algunos dicen que la campana no anuncia la muerte, sino que la invoca, que cada sonido no es un aviso, sino una llamada, y que algún día tocará por todos a la vez. Por eso me fui del pueblo, pero cada vez que escucho una campana a lo lejos, me congelo, porque temo que, de alguna forma, ella me esté buscando, y cuando me encuentre, hará sonar ese tañido una última vez, para llevarme con los demás, con todos los que alguna vez la escucharon y no pudieron escapar. Historia 8. El sacerdote que se suicidó tras recibir una carta, firmada por el demonio en Nueva Orleans. Me llamo Esteban Morales y fui seminarista en Nueva Orleans durante 3 años. Mi formación espiritual estuvo marcada por el silencio, la disciplina y el respeto absoluto a la figura del padre Jean-Paul Duval, un sacerdote francés que llevaba más de 4 décadas sirviendo en la parroquia de San Benito, un templo antiguo, de estilo gótico, ubicado en un barrio viejo y decadente, rodeado de árboles torcidos, callejones húmedos y casas de madera que crujían incluso sin viento. El padre Duval era un hombre reservado, de mirada firme y voz baja, siempre correcto, puntual y devoto. Nunca levantaba la voz, pero cuando hablaba, todos lo escuchaban. Parecía invencible, inmune al paso del tiempo, como si llevara dentro de sí una fe que lo protegía de todo lo mundano. Nadie imaginó jamás que él sería capaz de quitarse la vida, pero lo hizo. Lo encontraron colgado de una viga en la sacristía una mañana de martes, descalzo, con la sotana todavía puesta y un crucifijo roto a sus pies. No hubo carta de despedida ni explicación. Pero lo más perturbador fue el sobre que apareció en su escritorio la noche anterior. Aún lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora. Un sobre de papel antiguo, amarillento, sin remitente, con tinta negra desvanecida y su nombre completo escrito con una caligrafía irregular. Jean-Paul no solía abrir correspondencia en público, pero esa vez lo hizo frente a mí y otro seminarista, Mateo. Rompió el sello de cera, un sello rojo con un símbolo extraño, algo que nunca habíamos visto, como una estrella invertida entre 2 serpientes, y sacó una hoja de pergamino escrita a mano, con una tinta casi marrón, como si fuera sangre seca. Comenzó a leerla en silencio, y conforme sus ojos avanzaban, su rostro fue perdiendo color. Era como si cada palabra lo desangrara. Su respiración se agitó, sus labios se movían, pero no emitía sonido. De pronto, apretó la carta con fuerza, se levantó sin decir nada y se encerró en su habitación. No salió más. Esa noche no cenó. La misa del día siguiente fue cancelada. Y a las 8 de la mañana del miércoles, el padre Oscar, un misionero que estaba de paso, lo encontró muerto.
Las autoridades lo trataron como un suicidio común, pero algo no encajaba. En la carta, que fue retirada por manos que no eran del arzobispado, porque esa misma tarde, 2 hombres vestidos de civil, que dijeron venir de la diócesis de Baton Rouge, se llevaron todo lo que había en su escritorio. Se decía, según logró leer Mateo a escondidas, que su alma ya no le pertenecía. La carta estaba escrita con conocimiento de detalles íntimos de su vida, pecados cometidos en silencio, pensamientos que había guardado para sí mismo, cosas que nadie más podría saber. Había líneas como: «¿Recuerdas al niño en Marsella, en 1962, lo que hiciste y luego escondiste bajo confesión?» O «Tus oraciones no callan las voces, Jean-Paul, porque las voces vienen de dentro». Mateo no pudo leer más. La carta terminaba con una firma, no un nombre, sino un símbolo, una cruz invertida con una palabra en latín debajo: Dominus Tenebris, el Señor de las Tinieblas. Desde ese día, la parroquia cambió. Comenzaron a escucharse ruidos extraños en la sacristía durante la madrugada. Puertas que se cerraban solas, velas que se apagaban y encendían sin razón. Una noche me desperté con el sonido de alguien llorando en la capilla. Fui a ver y no había nadie, pero sobre el altar había gotas de cera negra, como si alguien hubiera estado allí rezando con una vela invertida. El padre Jean-Paul había dejado más que un cuerpo colgando. Había dejado algo abierto, algo que no se cerró con su muerte. Varios seminaristas abandonaron el lugar. Mateo se fue sin decir palabra. Yo aguanté un mes más. Durante ese tiempo comencé a soñar con la carta. En mis sueños la encontraba debajo de mi almohada, y cuando la abría no tenía tinta, sino gusanos que se arrastraban entre las líneas. En uno de esos sueños vi al padre Duval, colgado, con los ojos abiertos, mirándome, y sus labios se movían. Me desperté gritando. Desde entonces dormía con las luces encendidas, y aún así sentía que algo respiraba detrás de la puerta. El último día que estuve allí, encontré en el confesionario una copia de la carta. Alguien la había dejado. No tenía sobre. Estaba doblada, manchada, con las mismas palabras escritas con esa caligrafía irregular. La leí solo una vez. No diré aquí lo que decía, pero después de leerla, comprendí por qué el padre Duval se colgó. Hay cosas que un alma no puede soportar, y cuando el propio infierno te escribe, no es para advertirte, es para recordarte que ya estás condenado. Nadie volvió a ocupar su lugar en la parroquia de San Benito. Hoy está cerrada, con cadenas gruesas en las puertas y ventanas tapiadas. Algunos dicen que fue por orden del arzobispado, otros que los vecinos comenzaron a escuchar voces saliendo del campanario cada madrugada, voces que rezaban al revés. No lo sé, solo sé que desde aquel día, cuando llega la noche, evito mirar hacia cualquier puerta cerrada, porque temo ver un sobre amarillo deslizándose por debajo, con mi nombre escrito en tinta seca, y si eso pasa, sé que no podré resistirme, porque nadie puede ignorar una carta firmada por el demonio. Historia 9. La figura encapuchada que aparecía durante el rosario en un convento de Navarra. Me llamo Sor Clara y pertenezco a la Orden de las Hermanas del Silencio, en un convento aislado en Navarra, rodeado de bosques antiguos y neblinas que nunca se disipan del todo, incluso en los días soleados. Llevo más de 30 años consagrada a la vida religiosa, alejada del mundo, de sus ruidos, de sus tentaciones. Aquí, la rutina es constante, los rezos son el latido de nuestras horas, y el rosario es el momento más sagrado del día, pero también es el más temido desde hace más de un año, cuando comenzó a aparecer entre nosotras una figura que no pertenece a ninguna hermana viva. Todo empezó una noche de invierno,
cuando rezábamos en el claustro, como hacíamos siempre, en círculo, con las velas encendidas, invocando a la Virgen en cada Ave María. Éramos 16, todas presentes, todas en silencio, todas concentradas en la oración, hasta que al llegar al segundo misterio, una corriente de aire gélido recorrió el lugar. No era una brisa común, era como si una puerta invisible se abriera hacia algo más antiguo, más profundo. Las velas titilaron, pero no se apagaron, y en medio del círculo, entre Sor Elena y Sor Marta, apareció una figura que nadie había visto entrar. Estaba encapuchada, cubierta con un manto negro que llegaba hasta el suelo, sin rostro visible. No hablaba, no se movía, solo estaba allí, parada, como si hubiera estado desde siempre. Algunas de nosotras pensamos que era una hermana en penitencia, o quizás una novicia nueva, pero ninguna llevaba un hábito tan oscuro. Y cuando terminamos la última Ave María del misterio, la figura desapareció. No caminó, no se desvaneció con lentitud, simplemente ya no estaba. Durante días no hablamos del tema. Aquí, el silencio no es solo norma, es protección. Pero en la siguiente noche de Rosario volvió a aparecer, siempre en el mismo momento, al inicio del segundo misterio, y siempre desaparecía al terminar el quinto. Jamás hablaba, jamás se movía, solo estaba allí, como si observara, como si contara nuestras oraciones. La Madre Superiora, Sor Antonia, nos pidió que no entráramos en pánico, que siguiéramos rezando con devoción, que tal vez era una prueba espiritual. Pero yo noté que algunas hermanas comenzaban a enfermar, dolores de cabeza constantes, pesadillas, insomnio, sensación de ser observadas incluso en nuestras celdas. Sor Pilar se desmayó durante la oración al verla. Dijo que sintió cómo la figura le tocaba la mano, aunque ésta no se movió ni un centímetro. Sor Carmen dejó de hablar por completo. Desde el tercer rosario en que apareció, no ha pronunciado una sola palabra. Se sienta frente a la figura, la mira fijamente y reza en silencio, con los labios partidos y los ojos llorosos. Una noche, tomé el valor de romper la formación y me acerqué a la figura. Quería verla de cerca, comprobar si era una persona. Pero cuando estuve a menos de 1 metro, el aire se volvió tan denso que me faltó la respiración. Mis piernas temblaron y escuché, dentro de mi cabeza, una voz que no venía de fuera. Una voz masculina, grave, que me dijo en latín: «Ora sin fe y serás mía». Me desplomé. Cuando desperté, estaba en la enfermería. Nadie me creyó del todo, o fingieron no creer. Pero desde entonces, cada vez que comenzamos el rosario, mis manos tiemblan y mis labios se traban al llegar a la parte de Santa María, Madre de Dios, porque siento que ella ya no está sola. La figura encapuchada. He comenzado a notar que algunas noches no aparece sola. Hay sombras más pequeñas detrás, como si algo estuviera creciendo, como si su presencia atrajera a otros. La Madre Superiora finalmente aceptó que algo ocurre. Intentó contactar al obispado para pedir una bendición especial, pero la línea del teléfono del convento se cortó y no hemos logrado comunicarnos con nadie desde hace semanas. Nadie entra, nadie sale. Incluso los pocos peregrinos que pasaban por aquí han dejado de venir. Estamos aisladas, encerradas con algo que no entendemos. Ayer encontré un rosario quemado sobre mi cama. Nadie quiso decir quién lo dejó, pero en las cuentas estaban grabadas marcas diminutas, símbolos que no pertenecen a ninguna lengua que yo conozca. Sor Marta comenzó a rezar en voz baja durante la madrugada, sola, con una sonrisa extraña. Dice que la figura le habla en sueños, que le dice secretos del pasado de cada hermana y que le ha prometido algo para el día en que la última Ave María se pronuncie. El miedo ya no es una sensación, es una presencia constante. A veces,
Cuando camino por el pasillo hacia la capilla, veo la sombra de la figura proyectada en la pared, aunque no haya luz detrás. Una silueta alta, encapuchada, siempre en el mismo lugar. Esta noche, mientras rezábamos, conté a las hermanas. Éramos 17, una más de lo habitual. Nadie se había unido oficialmente, y la figura estaba allí, como siempre, inmóvil. Pero esta vez, al terminar el rosario, no desapareció. Siguió allí, nos miró, no con ojos visibles, sino con algo más profundo, más oscuro. Y luego se dio la vuelta y caminó hacia la sacristía. Nadie la siguió, nadie se atrevió. Solo escuchamos el sonido de una puerta cerrándose. Desde entonces, esa puerta está sellada. Ninguna llave la abre. Y todas sabemos que algo ha cruzado. Algo que antes solo observaba y ahora habita. Esta puede ser mi última carta, escrita a escondidas, porque creo que ya no estamos solas. Y cada rosario que rezamos es una invocación. No sé cuánto más podremos resistir. Pero si alguna vez visitas este convento y escuchas oraciones al anochecer, no te unas, no entres, porque entre las voces humanas hay una que no lo es, una que reza con nosotras, encapuchada, esperando que alguien olvide una Ave María para llevarse su alma. Historia 10. El cuadro de la última cena que revelaba rostros demoníacos bajo la luz de velas en un templo de Guanajuato. Me llamo Eduardo Campos y durante 8 años fui el encargado de mantenimiento y asistencia litúrgica en una iglesia muy antigua de Guanajuato. Un templo colonial ubicado en una zona donde las calles parecen laberintos de piedra y el tiempo se ha detenido. La parroquia de San Ramón Nonnato era conocida por su arquitectura, por sus vitrales antiguos y por un enorme cuadro de la Última Cena que colgaba sobre el altar mayor desde hacía más de 2 siglos. Era una pintura impresionante, de unos 3 metros de ancho, con los colores ya gastados por el tiempo, pero conservando esa mirada solemne de Cristo, rodeado por sus apóstoles, todos con gestos serenos, recogidos, tal como dicta la tradición. A los turistas les encantaba, y los sacerdotes la usaban para meditar durante la Semana Santa. Pero había algo en ese cuadro que solo algunos descubrían, y que nunca aparecía en las fotografías. Algo que, con el tiempo, me hizo dudar de mi fe, de mi cordura y de todo lo que consideraba real. Todo empezó una noche de apagón. En el centro histórico de Guanajuato, los cortes de energía no son raros, especialmente en temporada de lluvias. Aquel día, la luz se fue justo después de la misa de las 7. El padre Julio me pidió que colocara velas por toda la nave para que los feligreses pudieran salir sin tropezarse. Así lo hice. Coloqué candelabros sobre las columnas y encendí algunas velas en el altar. Cuando fui a colocarlas frente al cuadro, levanté la vista y sentí que algo me oprimía el pecho. No supe explicarlo en el momento. Pensé que era el cansancio, el calor o el incienso que aún flotaba en el aire. Pero cuando volví a mirar, noté que el rostro de uno de los apóstoles parecía distinto. Sus ojos eran más pequeños, más hundidos. Su boca se curvaba en una mueca extraña, y su piel tenía un tono grisáceo, como podrida. Me acerqué más, con la vela en la mano, y entonces vi que no era solo uno. Otro apóstol tenía los dientes alargados, como si fueran colmillos. Otro más tenía los ojos completamente negros. Y el rostro de Jesús, el que siempre había transmitido paz y serenidad, estaba transformado. Su expresión era cruel, sus ojos parecían mirar directamente a mi alma, y su boca dibujaba una sonrisa burlona. Retrocedí, tropecé con los escalones del altar y caí. Apagué la vela sin querer. En la oscuridad total, sentí que algo me observaba. El silencio era absoluto, como si la iglesia entera contuviera la respiración. Corrí afuera sin mirar atrás.
Al día siguiente, volví temprano, cuando ya había luz eléctrica. Subí al altar con miedo, pero el cuadro estaba igual que siempre, solemne, sagrado, inofensivo. Pensé que tal vez me había sugestionado. No dije nada, pero desde ese día, cada vez que faltaba la luz y debíamos encender velas, el cuadro cambiaba. Y no era solo yo quien lo notaba. Una vez, una monja visitante se quedó rezando después de la misa. Cuando se fue la electricidad y encendimos velas, se arrodilló frente al altar. Minutos después, gritó como si la hubieran apuñalado. Decía que los rostros en el cuadro la miraban con odio, que le hablaban en una lengua que no entendía. Se desmayó. Tuvimos que llamar a una ambulancia. El padre Julio quiso cubrir el cuadro con una tela negra, pero al día siguiente apareció descubierta. Nadie lo había tocado. La tela fue encontrada hecha trizas en la sacristía, como si algo la hubiera rasgado con garras. Una noche decidimos hacer una prueba. Un joven seminarista, curioso, trajo una cámara especial y velas de diferentes tamaños. Queríamos comprobar si la transformación se podía captar en video. A las 3:00 am encendimos las velas y apuntamos la cámara al cuadro. Durante los primeros minutos no ocurrió nada. Pero entonces el seminarista dijo que sentía que alguien lo miraba desde dentro de la pintura. Cuando revisamos la grabación, vimos cómo, lentamente, las caras comenzaban a cambiar. No fue inmediato. Fue como si una segunda imagen se superpusiera a la primera, como si debajo de la pintura original hubiera otra capa oculta, más antigua, más oscura. Al llegar al rostro de Cristo, la imagen se volvió distorsionada y luego la cámara se apagó sola. Al día siguiente, la tarjeta de memoria estaba completamente en blanco. No quedó nada grabado. Nadie quiso hablar del tema. El seminarista se fue del templo esa misma semana. Yo comencé a notar que los sueños cambiaban. Soñaba con la última cena, pero no como la Biblia la describe. En mis sueños, los apóstoles comían carne cruda, bebían de cálices que humeaban, y al final de la mesa, Jesús no bendecía el pan, sino que lo convertía en gusanos. Y siempre, al despertar, sentía olor a cera derretida, aunque no hubiera velas cerca. Descubrí, investigando los archivos del templo, que el cuadro no fue pintado aquí. Vino de Europa, de una abadía que fue destruida en un incendio en 1782. Antes de llegar a México, estuvo almacenado en un convento en ruinas en Sevilla, donde se decía que varios monjes habían enloquecido tras observarlo durante demasiado tiempo. Nadie sabe quién fue el autor original. Hay quienes dicen que fue un pintor hereje, excomulgado, que firmaba sus obras con símbolos ocultos y mezclaba cenizas humanas en los pigmentos. En la esquina inferior del cuadro hay una inscripción que casi nadie nota. Está pintada en un tono tan oscuro que solo se ve con luz cálida. Dice: Lux revelat, veritas devora. La luz revela, la verdad devora. Desde que lo descubrí, cada vez que hay misa de difuntos, me aseguro de que las luces eléctricas estén encendidas. Nunca más permití que se usaran velas frente al cuadro, pero a veces la energía falla. A veces el silencio vuelve. Y entonces sé que ellos están ahí, no los apóstoles, no Jesús, sino las cosas que se esconden detrás de sus rostros. Aquello que fue pintado en secreto, oculto bajo siglos de barniz. Aquello que solo despierta cuando la luz es frágil, cuando la llama tiembla. Aquello que no vino del cielo, sino de un lugar más profundo, más antiguo. Un lugar que solo se revela cuando uno cree estar a salvo. Y entonces ya es demasiado tarde, porque si alguna vez lo miras de noche, bajo la luz de una vela, entenderás que lo sagrado también puede ser una máscara, y lo que hay debajo te observa en silencio, esperando que reces, para reírse después. Historia 11.
la anciana que dormía dentro del altar y decía haber sido esposa de un sacerdote muerto en California. Me llamo Diego Rivera y durante 6 años fui sacristán en una parroquia antigua en un pueblo pequeño de California. Un lugar donde el tiempo parecía detenido y las historias no se contaban en voz alta, porque siempre había un miedo silencioso que lo impedía. La iglesia, dedicada a San Miguel Arcángel, era conocida por su altar imponente, tallado en madera oscura, con símbolos religiosos y grabados que parecían susurrar secretos al que se atreviera a escuchar. Todo comenzó un invierno frío, cuando los feligreses comenzaron a notar que faltaban objetos del altar. Velas, rosarios, hasta las cruces pequeñas desaparecían sin explicación. Una noche, después de la misa de las 7, escuché un susurro extraño mientras limpiaba el templo. Provenía del altar. Me acerqué con cautela y, para mi sorpresa, encontré una figura encorvada, una anciana de cabello gris, vestida con ropas humildes y desgastadas, que dormía dentro de un espacio oculto en la parte trasera del altar, un hueco que nadie conocía y que había sido usado quizá como escondite en otros tiempos. Despertó lentamente y me miró con unos ojos cansados pero intensos. Murmuraba oraciones en latín y español, siempre pidiendo perdón eterno. No tenía documentación, ni familia que la reclamara. La llevamos a un centro para personas sin hogar, pero cada vez que intentaba irse, regresaba a la iglesia, siempre al altar, como si fuera su refugio sagrado. Con el tiempo, la anciana comenzó a contar una historia que nos heló la sangre a todos. Decía ser esposa de un sacerdote que había muerto años atrás en California, un hombre que, según ella, había sido condenado por sus pecados y cuya alma estaba atrapada en la parroquia. Contaba que vivieron un amor prohibido y oculto, que su esposo llevó una doble vida entre el sacerdocio y la pasión humana, y que su muerte fue causada por fuerzas oscuras que querían castigar ese pecado. Durante las noches, la anciana rezaba en voz baja dentro del altar, a veces con lágrimas, a veces con una furia contenida. Afirmaba que su esposo le enviaba señales, que podía sentir su presencia en el templo, que voces susurraban en las paredes. Empecé a notar que, después de esas noches, la atmósfera en la iglesia cambiaba. Un frío intenso se apoderaba del lugar, las velas se apagaban sin razón, y algunos feligreses sentían presencias invisibles que los observaban. Un día, mientras limpiaba cerca del altar, escuché un gemido profundo, un sonido que parecía venir de dentro de la madera misma. La anciana me miró y dijo: «Él está aquí, no se ha ido, no puede irse». Intentamos buscar ayuda espiritual, convocamos a un exorcista, pero la anciana insistía en que no era un demonio lo que habitaba la iglesia, sino un alma perdida, atrapada en el limbo por un amor prohibido y un pecado oculto. En una ocasión, durante la misa, las luces parpadearon y una sombra oscura apareció detrás del altar, una silueta que parecía humana, pero distorsionada, que desapareció cuando el padre elevó la hostia. La anciana gritó y cayó al suelo, diciendo que él estaba siendo llamado, que pronto vendría por ella. A partir de ese día, la mujer comenzó a deteriorarse físicamente. Su voz se volvió débil, sus ojos apagados, y su cuerpo parecía consumirse por un fuego invisible. En sus últimas horas, pidió ser llevada al altar una vez más. Allí, se sentó, tomó una vieja medalla que decía «Amor eterno» y susurró: «Perdóname, mi amor, espero encontrarte al otro lado». Murió sola, en silencio, con la mirada fija en la madera tallada que la había acogido tantas noches. Después de su muerte, la iglesia quedó envuelta en un misterio aún más profundo. Algunos vecinos aseguran haber visto una figura femenina aparecer en las noches frías,
arrodillada frente al altar, rezando y llorando en silencio. Los sacerdotes que la sucedieron hablan de susurros en el viento y de una presencia que no se va. Yo, que viví esos años, puedo asegurar que el altar nunca fue el mismo, que en sus sombras habita una historia de amor, pecado y condena que aún clama por redención, y que, si alguna vez pasas por esa iglesia, al caer la noche, escuches un susurro que te pide perdón, no ignores la voz, porque quizá estés frente a un alma que no encontró descanso, atrapada entre el amor y el tormento, dormida eternamente dentro del altar. Historia 12. El niño que desapareció durante su bautizo y fue encontrado rezando en una cripta sellada en Málaga. Me llamo Francisco Ortega y soy sacerdote en Málaga desde hace más de 20 años. Nunca imaginé que una ceremonia tan sencilla y llena de fe se convertiría en una pesadilla que marcaría para siempre mi vida y la de toda la parroquia. Era una mañana clara en la iglesia de San Juan Bautista, un templo antiguo con muros gruesos y un aire cargado de historia, donde se conservan muchos secretos bajo sus piedras. Ese día se celebraba el bautizo de un niño recién nacido, un ritual simple pero sagrado, rodeado de familiares y vecinos que llenaban las bancas con sonrisas y rezos. El padre Juan, un hombre serio pero amable, llevaba el rito con solemnidad. Cuando llegó el momento de sumergir al niño en el agua bendita, el pequeño comenzó a llorar y de repente desapareció de sus brazos. Fue un instante. Nadie sabía dónde había ido. El desconcierto llenó la iglesia. Buscamos en el altar, entre las sombras de los vitrales, en cada rincón visible, pero el niño no aparecía. La búsqueda se extendió más allá del templo. Llamaron a la policía, a los vecinos, pero nada. Horas después, el portero del templo escuchó unos murmullos provenientes de una cripta que llevaba sellada más de 70 años, un lugar prohibido por las leyendas que decían que ahí descansaban los restos de monjes y feligreses de tiempos muy remotos. El portón de hierro, oxidado y cubierto de polvo, estaba cerrado con una pesada cadena, pero aquella noche alguien había encontrado la forma de abrirlo. Cuando llegaron, encontraron al niño arrodillado, rezando en silencio, completamente ileso, con la túnica blanca intacta y sin una sola lágrima en su rostro. Nadie podía explicar cómo llegó allí, porque la cripta estaba sellada, y nadie había entrado desde hacía décadas. Al verlo, sentí un frío recorrer mi espalda. El niño no parecía solo. Había una presencia oscura en ese lugar, como si las paredes mismas susurraran con voces apagadas, como si los muertos aún estuvieran allí, observándonos. Desde entonces el templo cambió. Durante las noches algunos escuchaban cantos infantiles, voces que se mezclaban con el eco del viento entre las columnas. Otros afirmaban ver una figura pequeña con ropajes blancos moviéndose entre las sombras. El padre Juan, afectado por lo ocurrido, comenzó a comportarse de manera extraña. Sus oraciones se volvían más intensas, casi desesperadas, y aseguraba sentir una conexión con algo que no podía comprender. Se rumorea que esa cripta fue cerrada tras un evento trágico. Un antiguo monje que perdió la cordura y desapareció dentro, dejando tras de sí maldiciones y susurros que hoy parecen volver. Nadie sabe por qué el niño fue llevado allí, ni quién lo puso a rezar en esa oscuridad. Algunos dicen que fue un acto divino, una prueba de fe. Otros temen que sea una señal de que lo que duerme en esa cripta sigue activo, esperando. Yo, que presencié todo, solo sé que desde aquel día, cada vez que veo al niño jugar con sus hermanos en la iglesia, sus ojos reflejan algo que no puedo nombrar. Y cuando cae la noche y las velas se encienden, siento que algo viejo, muy antiguo, nos observa desde la cripta sellada, esperando pacientemente
el momento de despertar. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.